Bueno, pues este es nuestro guía, es de la materia de probabilidad de estadística, más que nada estadística descriptiva, ¿verdad? En este caso se nos pidió hacer uso de todo lo del semestre, hablando de medidas de tendencia central, también medidas de dispersión, entre otros temas. Primero que nada, el ejercicio uno se trataba de, nos daban una muestra sobre los pagos de los recibos con agua de cierta ciudad de Nuevo León, ¿verdad? Dichos datos, obviamente, los tendríamos que ordenar. Voy a dar paso a ello, que son esto de aquí. El- los tenemos que ordenar los datos. En este caso, esto fue uno de los primeros temas que pudimos ver en el curso. Da un total de n datos, que son 32. Esto quiere decir que son 32 recibos de los que tenemos la muestra, ¿no? También para poder hacer los cálculos más adelante, todos esos 32 datos lo tenemos que sumar. La suma total de toda la muestra de todos los datos da un total de 8.234. Ok, para esto nos pedía sacar las medidas de tendencia central, como ya dijimos anteriormente. Una de ellas es la media, otra es la mediana y por último la moda. En este caso, primero la media serían esos total de la suma de todos los datos de la muestra, que serían 8.234, entre el total de números de la muestra, que serían 32. En este caso, la media se dividiría por esos dos valores, aquí como se ve, y daría un total de 257.31. Eso es cuanto a la media, que es la primera medida de tendencia central. Para la mediana, en este caso, tuvimos que acomodar los datos de la muestra del menor al mayor para poder ver si era un dato que se podía ver solamente por acomodarlos, ya que es un número par, obviamente no iba a dar una mitad de la muestra, ¿verdad? Entonces, lo que tuvimos que hacer sería lo siguiente, acomodar los datos, ver cuáles son los dos valores que están en el centro, vamos a así decirlo, de todo el espacio muestral, perdón. Y todo esto de aquí, después de ver esos dos datos, tendríamos que dividirlos en entre dos, perdón, y poder sacar la medida de tendencia, que es la mediana, que en este caso vendrían siendo 243. El primer caso, que es el primer valor, perdón, que es el número de supuesto de toda la muestra, es el 16, que sería 243. Y el dato número 17, que sería el segundo dato, digamos, a mitad de la muestra, que también es 243 para la suerte que tenemos. Entonces, esos dos datos los tendríamos que dividir en dos para poder sacar la mediana, que es otra medida de tendencia central. En este caso, pues daría lo mismo, 243 más 243 entre 2 da 243, esa sería la segunda. Y para la tercera medida de tendencia sería la moda. En este caso, pudimos ver que el 125, el 147, el 243 y el 255 sí se repetían más de una vez. Por ende, es multimodal en este dato y las modas serían estas que acabo de decir, ¿verdad? Que serían 125, 147, 243 y 265. Para después sacar las medidas de dispersión, que sería la varianza y la desviación estándar, se tendría que eh, hacer uso, ¿verdad? Previamente del dato que ya tenemos, que sería hacer la suma de todo el espacio muestral, y también se tendría que elevarlos al cuadrado, restarlos y poder hacer, o poder sacar, mejor dicho, la varianza, que serían 8074.46. Para después, la desviación estándar, este dato que ya tenemos de los 8074.46, poderle sacar raíz cuadrada y quedaría como 89.83 la desviación estándar. Para lo que sigue, ¿verdad? Que es la tabla que tenemos aquí, que son clases, que son frecuencia
la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, tendríamos que obviamente primero sacar los valores de R, de K y de A. En este caso serían los siguientes, que vendrían siendo para K 6, para R 333 y para A 56. Este último lo tenemos muy importante ya que es el valor por el cual nos van a dar los intervalos de la clase como tenemos aquí, ¿verdad? Que serían el primer dato que es el 123, sumadole el dato de la A, que es el intervalo, vendría siendo 123 con 179. Después vendría siendo 179 con 253, 253 con 291, 291 con 347, 347 con 403 y 403 con 459. Recordemos que el último no puede ser el valor final de nuestro espacio de la muestra, ¿verdad? Que tenemos, ya que sería cerrado, entonces no se agarraría el último valor, ¿verdad? En este caso, por eso lo hicimos, lo tuvimos que redondear el resultado de A, ya que daba 55.5. En este caso lo redondeamos a 56 para que no nos diera cerrado ese último valor de la clase. Las frecuencias también nos encargamos de sacarlas entre todas las clases, en nuestras 6 clases que tenemos. De hecho, la K es el número de clases, por eso dije 6, y aquí se ve que tenemos pues 6 clases, ¿no? Entonces, para la primera clase la frecuencia sería 9, para la siguiente clase la frecuencia sería 11, para la siguiente clase la frecuencia sería 5, la siguiente sería 4, la penúltima 1 y la última 2. Queda un total de nuestro número de muestras que tenemos, que son 32. Para la frecuencia absoluta, recordemos que el primer valor siempre se pasa del otro lado, luego se suma en contraesquina, digamos así. 9 más 11 queda un total de 20 y se acomoda en la siguiente frecuencia acumulada. Después del 20 más 5, si se acomoda en la siguiente frecuencia, que sería 25, 25 más 4, que sería 29, 29 más 1, que sería 30, y 30 más 2 sería 32, que se acomodaría en la última clase que tenemos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí podríamos estar bien, seguros de que lo estamos haciendo bien. Y para la frecuencia relativa, pues se toma el valor de la frecuencia acumulada, se divide entre el total de número de muestras, que sería 32, y ese resultado se multiplica por el 100% para poder sacar el porcentaje de esa clase, ¿verdad? Entonces, en este caso, es el mismo procedimiento para todo de esta columna de frecuencia relativa, y para la primera quedaría como 28.12%, la siguiente sería 6.25%, la siguiente sería 78.12%, la siguiente sería 90.62% y la tercera, perdón, la quinta sería 93.75% y el último, que vendría siendo 32, entre 32 por 100 quedaría 32 entre 32 sería 1, por 100 sería 100%, entonces pues ya obtendríamos el total de el 100% de los datos mensurales, ¿verdad? Para este caso, la última columna representa el punto medio para cada clase y aquí los tenemos. Siempre recordemos que debe de haber uno antes y al final uno después. Por eso primero empezamos aquí con 95, con 151, con 207, con 263, con 319, con 375 y 431 y siempre debe haber uno después. Entonces por eso colocamos el 487. Y tenemos obviamente el histograma de los datos del espacio de muestra. El siguiente punto que nos tocó esta evidencia, este PIA, que sería las probabilidades, como la probabilidad clásica, la probabilidad empírica, la subjetiva, la binomial y la de Poisson, que pues básicamente serían ejemplos aplicados a lo que nos contaba, ¿verdad? El documento. Para el primer ejemplo de la probabilidad clásica sería pagar más de 300 pesos. Bueno, ¿cuál es el total de datos que tenemos? 32. Los datos que tenemos son 300, ¿verdad? O sea, 300, pagar más de 300 pesos y como ya recordemos, si sacamos
cuando sacamos la frecuencia, perdón, de las clases, nos dio para, para valor un total de 9. Entonces, por eso viene ese ahí. La probabilidad sería 32 entre 9, que sería, la probabilidad sería un 0.281%. Para la siguiente, que es la probabilidad empírica, lo que tenemos es, usando pues, la frecuencia observada, un ejemplo sería pagaron entre 200 a 300 pesos. La frecuencia sería pues el valor de 13. Y la probabilidad obviamente se calcularía por el número de muestras que tenemos. Es importante siempre tener este dato, el n de muestras que tenemos, que sería 3 entre 32, que sería el 0.40%. En este caso, el 13 viene de las 13 personas que pudieron pagar entre 200, en el intervalo de 200 a 300 pesos, ¿verdad? Para la probabilidad subjetiva pues no depende de datos, como recordemos, sino depende de un propio juicio o la experiencia que tiene uno teniendo ese caso, ¿verdad? Por ejemplo, esto de aquí dice la probabilidad de no pagar más de 300 pesos, pues obviamente digamos que no es muy común que nosotros paguemos este mes más de 300 pesos porque anteriormente en algunas ocasiones o varias ocasiones se ha repetido de que pues pagamos más lo que sería, ¿verdad? 300 pesos cada mes. No ha cambiado, entonces por la experiencia que tenemos nosotros, bueno, decimos que no es muy probable que pase eso, ¿no? También tenemos la probabilidad binomial. En este ejemplo, sería de que la probabilidad de que exactamente 2 de 4 familias paguen más de 300 pesos. Para esto, pues tenemos que obtener el valor de P, de N y de X, ¿verdad? Donde P en este caso sería 0.28, donde N sería 4 por las 4 familias y el valor de X sería 2. Para este caso tenemos una pequeña fórmula que sería P es igual a 6 por 0.078 por 0.5184, que nos da el valor, ¿verdad?, de el 0.244, que sería la probabilidad de que exactamente 2 de 4 familias paguen más de 300 pesos. Y la probabilidad de Poisson, que es la última que nos encargan en este trabajo, ¿verdad? Sería, para este caso, ¿verdad? Pusimos así, supongamos por promedio, ¿no? 2 familias por cada 10 pagan más de 300, pagan más de 400 pesos, perdón. Entonces, para esto tenemos que P de 0, que es igual a E a la menos 2, que es igual a 0.135. Entonces, digamos que esta sería la probabilidad de Poisson. También a su vez tenemos la tabla de contingencia, donde tenemos las variables, que es el tipo de pago, bajo, medio o alto, quién paga más de 300, que en este caso vendría a ser una respuesta de sí o no, y los rangos los definimos, ¿verdad? Como bajo de 120 a 199, medio de 200 a 299 y alto de 300 a 456. También a su vez hicimos algún poco de código en RStudio, para poder demostrar, ¿verdad? Durante todo lo aprendido en el semestre, que también lo podemos llevar al área de TI para poder analizar datos, para poder obtener medidas de tendencia central, eh, entre más, ¿verdad? Para poder, si acaso en el ámbito laboral o en algún caso en específico, que eso también serviría mucho para el pago de los recibos, ya sea de luz, de agua, de cualquier tipo de dato que se pueda analizar. Entonces, de datos agrupados o no agrupados, bueno, se puede llevar al área de TI con, en este caso, el RStudio o también con Python, pero nosotros lo decidimos hacer en R, ya que pues se estuvo viendo durante el semestre. Aquí tenemos también el, pues sí, el histograma y el polígono de frecuencias para que se pudiera ver, ¿no? Que cómo se lleva al área de TI esto. También aquí hicimos una simulación del juego de las pelotitas.
de las que se ponen arriba y se abre una puertita, entonces van cayendo para quedar en un pico, que también lo vimos como ejemplo en clase.